Gloria a Dios. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Doy gracias al Señor porque estamos reunidos aquí juntos los hermanos en su santo nombre, porque Él lo ha querido. Y vuelvo a repetir, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él se merece palmas de gloria, de honra y de honor a su bello y santo nombre. Amén, hermanitos. Tomen asiento, hermanitos. Quiero declarar en el nombre del Señor, proféticamente, lo digo proféticamente porque me lo ha dicho el Señor, y quiero que lo asumamos con gran responsabilidad. No quiero yo, no soy nadie delante de ustedes, quiere el Espíritu Santo. Amén. Quiere el Espíritu Santo que asumamos esta profecía con grande responsabilidad, ya que la iglesia está adoleciendo mucho malestar espiritual a causa del trabajo de Satanás en nuestra vida espiritual personalmente. Amén. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Despierta, iglesia, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Y le digo, Señor, ¿podrías explicarme un poquito mejor lo que está escrito en tu palabra? Sí, me dijo, dile a mi pueblo que esta fiesta que me han preparado mis hijos, para mí es jubileo, fiesta de gozo, fiesta de honor y fiesta de exaltación a su Dios. Pero hay algo más que quizás ustedes pueden decir que hay algo de malo en esta profecía. Y aquí viene lo que muchas veces nos duele aceptar, pero que hay que aceptarlo en el nombre del Señor. Amén. Y me dijo, muchos están disfrutando de mi fiesta, se están alegrando conmigo y hasta están danzando, pero otros no lo están haciendo. Y es que veo dos sectores dentro de mi pueblo: los de la gracia y los de la ley. Y me dijo, los que han estado danzando se sienten libres, creen en la sangre de mi Hijo, no le deben nada al enemigo. Pero los que no han estado danzando todavía tienen el apego al mundo y creen que por sus obras pueden ser salvos. Y terminó diciendo, dile a mis hijos con voz fuerte, con voz clara, con voz potente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. A su nombre sea alabado el nombre de nuestro Dios. Hermanitos queridos, este tema que hoy comparto con ustedes es el tema que quizás ustedes no los consideren como uno de los grandes secretos del corazón de Dios revelados para estos tiempos. Porque quizás unos pensarán, esta película ya me la pasaron desde hace tiempo, este rollo me lo han dicho desde hace tiempo, pero para mí que todavía va a tardar en acontecer esto. Bienaventurados y bienvenidos todos los que tienen celo por la palabra del Señor, la cual es fiel y verdadera.
¿Cuánto le dan palmas al Señor? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le doy gracias al Señor porque en su misericordia me ha permitido exponer este tema, y que dicho sean de pasos, yo sé que si les pregunto a todos ustedes, ninguno se quedará sin alzar la mano para testimoniar de que hemos tenido muchos contratiempos para estar en esta fiesta con el Señor. Nos vamos a dar cuenta que el trabajo de Satanás ha cambiado con relación al ataque a la iglesia. Y que hoy, en el nombre del Señor, la iglesia va a quedar bien aclarada para que, como lo dijo el Señor proféticamente, despierta, tú que duermes, que la luz de Cristo te alumbrará. La iglesia despierte, ponga sus pies bien parados en la roca de salvación y tenga siempre bien firme la mirada y puesta en el Señor. Bien puesta en el Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuertes palmas para papá, Él se las merece. ¿Qué está pasando dentro del mundo espiritual de la iglesia? Algo que tan disimuladamente ha metido centímetro a centímetro y milímetro a milímetro Satanás de lo que ya nuestro amado Señor Jesús lo había profetizado que acontecería en estos tiempos. Hermanos queridos, yo quiero preguntar, y si estamos equivocados, hay que reconocerlo y tomar la actitud de cambio y de conversión para Dios de todo corazón. Quiero preguntar en el nombre del Señor, ¿quiénes tenemos la mirada puesta en el hombre? Si nos quedamos callados, hay que tener la certeza de que realmente tenemos la mirada puesta en el Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuidado, dice la Biblia que si nos mostramos renuentes a aceptar un error, Satanás se aprovecha de ello. Porque si las tinieblas no son expuestas a la luz, nunca van a dejar de ser molestia para nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados delante de Dios, seremos limpios y limpios como la lana, dice el Señor. Amén. Bueno, sin insistir tanto en este tema, en este punto, quiero decir que es por este principio espiritual por el cual Satanás está trabajando para que nosotros hoy en día empecemos en nuestros pies a tambalear, a intimidarnos y a perder nuestra confianza, nuestra seguridad y por ende nuestro amor por el Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Si tú y yo tenemos los ojos bien puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, el salmista dijo, 1000 caerán, ¿dónde? Ya nos olvidamos de la palabra, 1000 caerán a tú, o 10,000 a tú, pero tú y yo, si estamos bien parados y bien firmes en el Señor, no caeremos, no caeremos, no caeremos. Satanás no nos puede derrumbar porque nuestra fe no está puesta en hombre, está puesta en el Señor, el autor, el consumador. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo dio su sangre por ti y por mí. Cristo te amó a ti y me ama a mí, y de eso nadie nos puede sacar porque Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro sustento. Pero lo que está pasando es que hoy en día Satanás está bombardeándole
a grandes ministros e instrumentos que fueron, digo así, sin juzgar, sin condenar a nadie, que fueron buenos ministros en el Señor para volverse de la verdad a la mentira, y eso se llama apostasía. Y esta apostasía es una inyección del diablo para que tanto pueblo, para que tanto hijo de Dios se vaya perdiendo tras de hombres. Pero dijo el Señor: bendito el hombre que confía en Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Cuántos confían en el Señor Jesús? A su nombre. Créanme que el Señor me ha tenido mucho tiempo leyendo respecto a este tema. Quizás a muchos hermanos les haya compartido parte de este tema, pero cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esta palabra es grande bendición y es para vida eterna, no tan solo para esta vida, sino para la vida eterna que Dios te tiene reservada para ti y para mí. Amén. Este tema es necesario que lo sepamos discernir, porque todas estas cosas que están aconteciendo y están por acontecer, Satanás quiere que las ignoremos, pero papá lindo quiere sacarnos de la ignorancia. Dice el Señor que Él tiene un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento, y hoy, créanme, que conforme escuchaba las alabanzas, todas estaban hablando de este mismo tema. Amén. Porque dice bien claro esa alabanza que los que hemos sido tomados por el Señor hemos tenido como una especie de sueño, ¿cierto? Amén. Y este sueño acababa dándonos la libertad en Cristo. Amén, hermanitos. Y todas las alabanzas han estado hablando de lo mismo y de lo mismo. Pero una alabanza será simplemente palabras. Dios nos habla a través de su alabanza, porque Él es espíritu y es verdad. Y las alabanzas son espíritu profético para la iglesia. Amén. Él no quiere que nos quedemos en la esclavitud, sino que seamos verdaderamente libres. Por algo Él las dejó escritas hace mucho tiempo en la sana doctrina, en el Nuevo Testamento, donde Pablo, Timoteo, Pedro hacen la aclaración de estos tiempos ya profetizados por el Señor. Amén, hermanitos. Habrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos contrarios, donde la apostasía se hace más grande cada día dentro de las iglesias. ¿Qué significa apostasía, hermanos queridos? ¿Qué significa apostasía para nosotros? Volvernos y retroceder de nuestra fe a fábulas y a cuentos de hombres. Amén. Y como si fuera poco, tornarnos en defensores de esas fábulas e inclusive burladores de la palabra de Dios. Amén. Eso significa apostasía. Y que dicho sea de paso, de la apostasía a ser un anticristo no hay pero ni un milímetro de separación. Amén, hermanitos. Pregunto yo, en este tiempo donde la apostasía se hace más grande, cada día dentro de las iglesias, si la iglesia totalmente se torna apóstata y anticristiana, ¿qué le quedaría para el mundo?
este mundo se perdería, porque el Señor, y alégrese, por más desanimado que esté, por más que diga, Señor, yo no he pedido disfrutar la alabanza contigo, pero mi corazón y mi alma sí ha estado, mi cuerpo no lo puede, pero sí, Señor, pero quiere el Espíritu Santo que usted se alegre, porque por más apostasía que levante el diablo, por todos los ministros equivocados que puedan haber vigentes en este día, metidos en el ecumenismo, Dios se ha separado un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas ante ese Baal, ante ese diablo, y están defendiendo la sana doctrina que es la palabra de Dios. Y eso nos convierte en sal y luz para el mundo. Dice la Biblia que el misterio de la iniquidad está avanzando, pero ella no puede avanzar aceleradamente porque hay algo que lo detiene. Y eso algo que lo detiene se llama iglesia llena de la sana doctrina, iglesia llena del Espíritu Santo, iglesia llena del celo por la palabra de Dios, iglesia que está dispuesta a morir defendiendo la causa del Señor, iglesia que está dispuesta a sufrir por amor a la defensa de la palabra de su Dios. A su nombre, a su nombre. Fuertes palmas a papá, Él se la merece, Él es digno de suprema alabanza. ¿Sabe qué es lo que dice Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, hermanos queridos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué más dice? Que prediques la palabra. No dice si Casluna, si Guillermo Maldonado, si Aquiles, o grandes ministros, o Benny Hinn, que lo hemos visto hacer milagros, si ellos se volvieron de la verdad al espíritu de error y de engaño. No dice que dejes de predicar, no dice que te desanimes, no dice que te derrumbes, sino que lo encarecen a Timoteo y le dice que prediques la palabra. Así lo dice el Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y ojo, aquí viene el apremio de parte de Dios, porque dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene la descripción de los tiempos peligrosos. Dios no te ha llamado a esta fiesta por compromiso. Dios no te ha llamado a esta fiesta para que te estés durmiendo. Dios no te ha llamado para que el maná que está descendiendo del cielo en este momento lo dejes para el día siguiente. Ese maná es para hoy día. Ese maná es para hoy día. Ese maná es para hoy día, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cada día que pasa es día de salvación. Día de honor, de gloria para aquel que murió en la cruz, pero que se levantó de entre los muertos y está vivo y vive dentro de cada uno de nosotros, los cuales somos templo del Espíritu de Dios, lleno de la gloria de Dios. A su nombre, santo y digno eres, Padre. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, si me está siguiendo en la palabra, dice, sino que teniendo comezón de oír. O sea, significa que todavía el espíritu de chisme todavía habita en nosotros, esa comezón de oír. El no conformarnos
con la verdad de Dios y tratar de conocer o escuchar fábulas de hombre, mantiene el espíritu apóstata vigente en nuestras vidas, y mientras nosotros no lo descubramos y lo echemos de nuestra vida, vamos a ser presa fácil de la apostasía. Vamos a correr tras de hombres que fueron grandes en el Señor, pero ahora se han metido en un gran problema. Hermanos, ¿ustedes creen que no hubieron estas cosas en el tiempo apostólico? Sí hubo. Por eso es que esta palabra ha quedado escrita. Hermanos, si hemos estado en error, en este tipo de error, podemos recuperarnos en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta carta a Timoteo no fue escrita por casualidad. Él fue arrastrado a un pequeño error. Y gracias a Dios, Pablo lo hizo volver de ese error a la sana doctrina. Timoteo se extravió. ¿Por qué? Porque tras de Pedro andaba comiendo con los judíos, con los circuncisos e incircuncisos. Sin embargo, Pedro estaba jugando al gato y al ratón, porque le hacía una cara a los circuncidados y otra a los incircuncisos. Y fue el Señor quien lo exhortó y le dijo que Pedro tenía que ser leal, tenía que ser veraz. Amén. Y junto con ello, Timoteo fue arrastrado a este error. Por eso le digo, si hemos sido arrastrados a este error, podemos enmendar nuestra equivocación. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es útil para redarguir, para exhortar, para instruir y para salvarnos. Amén, hermanitos. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Cuántos le dan la razón a la palabra del Señor? ¿Está pasando en estos momentos o no? ¿Dónde están esos grandes ministros que comenzaron predicando bien la palabra del Señor? Comenzaron predicando por gracia y no por amor al dinero. Y el Señor no se equivocó cuando dijo que el amor al dinero era el principio de... ¿Cuántos ministros se han perdido a través de esa ambición? Ojo, ese video que les he entregado, que ustedes lo van a ver en sus iglesias, ahí habla proféticamente un hermano y dice que esta ola de apostasía va a avanzar, que muchos ministros de la verdad se van a convertir en grandes apóstatas en busca de más poder, de más fama, de más liderazgo, pero es ahí donde Satanás hará su trono y se levantará el anticristo. ¿Ustedes creen que el anticristo va a salir del mundo? El anticristo va a salir de un apóstata que se volvió de la verdad a la mentira. Porque así fue Satanás. Satanás allá en el cielo se conoce la palabra, tiembla, pero no hace la voluntad de Dios. Igualito va a ser el anticristo. Satanás le va a dar tanto poder de convicción, pero para eso está esta palabra. ¿Para qué? Para, como dijo el salmista, esta es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. No me dejará ir tras de hombres equivocados, solo me alumbrará y me llevará hacia la cúspide donde me espera mi corona de vida, mi premio, mi galardón. Y ese galardón no te lo da el hombre, te lo da el Señor. Y es la vida eterna junto con Él. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Dice que se apartará la verdad del oído
y se volverán a fábulas. A través de la historia ha habido siempre quienes nos hemos negado a amar la sana doctrina. Porque a Satanás le conviene que no amemos la sana doctrina. ¿Sí? ¿Se los digo con la palabra? Amén. Levante su manito y repita conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dele palmas al Señor, porque esta verdad nos está haciendo libres en este día. Satanás sabe que distrayendo al mundo cristiano va a ganar tiempo y almas. Esa es su inversión. ¿Sabe por qué? Porque sabiendo proféticamente lo que había de acontecer últimamente, en estos últimos tiempos, él ya ha comprobado que a través de la persecución de la iglesia no va a conseguir su propósito. Todos nosotros conocemos cuántos han sufrido y han muerto por causa de defender su fe en el Señor, ¿cierto? Todos conocemos la historia de cómo la iglesia ha sido perseguida tremendamente. Les contaba a mis hermanitas aquí en Talara que en cuanto a la historia de la China, que ha sido bien rebelde con el Señor, hoy en día mataron 1 millón de cristianos. Pero ¿sabe cuántos nacieron de nuevo en ese mismo año? 6 millones de cristianos. Y Satanás sabe que no puede hacer nada contra los cristianos que están bien afirmados en el Señor. Contra los que están bien convencidos de que si han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, la carne para nada sirve. Amén. Les decía que Satanás ha cambiado de estrategia y él mismo, conforme le dio cumplimiento a lo profetizado por el mismo Señor Jesús, que tendría que morir crucificado en la cruz para que se consolide la salvación a través del Hijo de Dios, de la misma manera sabe que solo puede ganar almas y tiempo a través de este espíritu y este demonio de apostasía que se está levantando en un gran oleaje de avivamiento dentro de las iglesias. Alducín decía en estos días que lo invitaron a una iglesia y le dijeron: pastor, queremos que venga a Puerto Rico a predicarnos la palabra, a darnos el seminario respecto a las señales del fin. Y le dijo: perfecto, hermano. Y le dijo seguidamente: hermano, pero ¿cuántos son sus honorarios? ¿Qué cosa has dicho, hermano? Repíteme la pregunta, no te escuché bien. ¿Cuántos son sus honorarios? Alducín le respondió: ¿y a ti, Cristo, cuánto te cobró por tu salvación? Hermanos, yo no cobro nada, le daba testimonio a Alducín, decía: yo no cobro nada más que me cubran los viajes, el viaje de ida y de vuelta. Y si bien es cierto, si pueden regalarme una ofrenda es distinto, pero yo no pongo salario en la gracia de Dios. Yo no pongo salario en la gracia de Dios.
pregunta para la iglesia: ¿es ministro de Dios o no es ministro de Dios Alducín? Es un buen ministro de Dios. Y decía: yo no estoy pidiendo hoteles 5 estrellas, yo no estoy pidiendo viajes por avión. Yo lo único que pido es que me den la oportunidad de predicar la palabra de Dios, siempre pidiéndole la dirección al Señor. Estos son los ministros del Señor, los que no se entregan al demonio de apostasía de parte del diablo, los que defienden la sana doctrina, los que cumplen con la palabra del Señor. Yo quisiera preguntar dentro de la iglesia de Jesús: ¿a quiénes se les ha pagado un salario por predicar la palabra? A ninguno, ¿cierto? La pregunta es: ¿estaremos o no estaremos viviendo la sana doctrina como iglesia del Señor? Estamos viviendo la sana doctrina. Pablo dijo, el hombre erudito en revelaciones del Espíritu Santo, el hombre máster en la palabra del Señor, él dijo: he aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. He aprendido a vivir de las manos hechas, de la obra hecha por mis propias manos, porque no me glorío en obras hechas de manos de otros. He aprendido a vivir cárceles, naufragios, por causa de la defensa de la palabra del Señor. Esos son los hijos de Dios, los que se entregan en el celo a la salvación, en la sana doctrina del Señor. Hermanos queridos, llega el tiempo en que hombres amadores del extravío, de los engaños, de las fábulas, nos querrán encerrar y querrán arrastrarnos tras de ellos para sacarnos de la verdad y extraviarnos en la mentira. Pero vuelvo a repetir proféticamente, iglesia, hoy día despiertas, hoy día te levantas, porque la palabra de Dios, que es lumbrera tu camino, esta te va a alumbrar. Vive la sana doctrina, vive la palabra de Dios, defiéndela, no importa a costa de tu vida, pero defiende esa sana doctrina, porque vendrán tiempos difíciles en que Dios nos pedirá la prueba de amor. ¿Sí? Es la prueba de amor. O si no, acuérdate cuando estabas enamorado, cuando ya te ibas a casar, ¿cierto? Así te dijeran lo que te dijeran de la novia o del novio, tú no creías, porque tú conocías a tu novio o a tu novia, ¿cierto? Nadie te podía sacar de eso. Así Dios quiere que nos celemos en la sana doctrina, su palabra. Por algo Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanitos. Otra de las grandes cosas que estás aprovechando Satanás en estos últimos tiempos es la falsedad y los mensajes débiles, aguados, menguados y hasta falta de convicción que estamos tomando para irnos tras una vida de consagración fácil y sin ningún sacrificio. Nos volvemos a través de estos mensajes más amadores de las cosas de este mundo que de las cosas eternas y venideras. Amén. ¿Cuántos han escuchado a estos grandes ministros hablar de prosperidad y prosperidad? Es un disco rayado, ¿cierto? ¿Cierto? Dice que si tú quieres ser algo grande, ser cabeza y no cola, tienes que hacer una inversión. Amén. Y te piden y te dan hasta número de cuenta para que deposites. Si quieres ser millonario, ¿acaso el Señor no dijo que cada día tiene su propio afán? Que no nos afanemos. ¿Acaso Él no dijo que el amor al dinero es el principio de todos los males?
¿Y qué están haciendo estos señores? Extraviando el pueblo. A ver, pregúntale o dile, háblame de salvación. ¿De qué? El Señor Jesús, sabiéndolo todo, dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse este mundo si su alma se pierde? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve que le creas a ese ministro por esos engaños de Satanás que vas a ser prosperado? ¿Te acuerdas de la última tentación que le hizo el Señor, Satanás al Señor? ¿Cuál fue la última tentación? ¿Y cuál está siendo la última tentación antes de que Cristo venga? ¿Es la misma o no? Lo que pasa es que nos hemos olvidado de algo importante en estos últimos tiempos. Dos cosas con las cuales no faltaban estas palabras en el tiempo apostólico. Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Vive como si viniera en este momento. Vive como si te estuviera jugando los últimos minutos en esta tierra, y viene tu amado y te va a llevar al reino de los cielos, donde fue a preparar morada para ti y para mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar pues para cada uno de ustedes, y luego vendré, los tomaré y llevaré conmigo mismo. ¿Para qué nos sirve la prosperidad que nos ofrece Satanás en este mundo si ya no llega el tiempo de la partida? No te digo que agarres y vayas y vendas tu casa y te quedes en la miseria. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no nos afanemos. No nos afanemos más allá de lo que el Señor dijo. Puso un límite. Por algo Él pone su palabra para no contraleerla. Dijo, cada día tiene su propio afán, y acá te dice, el amor al dinero es el principio de todos los afanes. Todo tiene su medida. Amén. Así que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar y no apegarse a los deseos ni a las propuestas de este mundo. Tiene que despertar y decirle, amado, ven. Miren cómo la palabra de Dios es un termómetro para nuestras vidas. Ella mide cuánto amor, cuánta entrega, cuánto celo tenemos por el Señor. Esta palabra es el termómetro que mide cuánto tenemos del Señor. Acabo de decir que amamos la venida del Señor. Y miren, no los juzgo, pero ni siquiera hemos dicho un amén con convicción. Y eso significa que estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas. Porque cada palabra del Señor mide nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Si usted ama la venida del Señor, dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya nos avisó de las señales. Amén. ¿Cuándo tendría que ser? Ya la mayoría están cumplidas. Terremotos, amén, guerras, rumores de guerra, se darán de casamiento en casamiento, ya lo conocemos, ¿cierto? Ahora hasta los seres del mismo sexo quieren leyes que les den un casamiento aprobado por el país, pero hay de aquel país que aprueba esto. No sé, muchos de los hermanos que estarán viendo este sistema de la internet
las últimas noticias que están apareciendo respecto a la venida de un cometa y de un asteroide, todos los estragos que están por hacer. En este video hay noticias de eso, este video que les hemos dado. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor le está llamando tanto al tiempo de la apostasía como al cumplimiento de las señales del fin. ¿Sabe cómo le está llamando? Principio de dolores. Amén. Principio de dolores. El tema es si es que queremos quedarnos a pasar ese tiempo de tribulación o queremos ser hallados como dignos delante del Señor para no pasar esto. Depende de cada uno de nosotros, porque no me pueden negar que la salvación es personal, ¿cierto? Yo no voy a salvar a mi esposa, como tampoco la puedo cambiar y convertir. Ni mi esposa me puede salvar a mí ni convertirme. Es el Señor, ¿cierto? Él dijo, de 2 que estarán durmiendo, 2 que estarán en el campo. Él fue bien claro. Pero sigamos hablando de estos señores y siervos, les podríamos decir del diablo, que en estos tiempos se están apartando de la verdad de Dios para irse tras las fábulas de otros hombres que no tienen otra intención que hacerle el trono al anticristo, que ya no está muy cerca. No sé si habrán visto también en cuanto a la marca, y ahora ya no es un microchip, ahora ya avanzó la ciencia y ahora es un tatuaje. Es un tatuaje que el calor del cuerpo lo activa. Por eso dice, cuando estés en el campo, que no. Si estás en la azotea, no. Por eso dice el Señor que oremos para que seamos tenidos como dignos cuando Él venga. Y como le decía a mi hermano temprano, seamos como ese mayordomo que fue infiel, pero que al final supo rendirle las cuentas al Señor, ¿cierto? No importa si hayamos estado perdiendo el tiempo, lo importante es que este día lo consideremos día de salvación a través de esta palabra y que cambiemos y ya no sigamos durmiendo ni perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere una iglesia despierta, una iglesia de vivos y no de muertos. Hermanos, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, habla de que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué está pasando en el ecumenismo hoy en día? ¿Quiénes se están reuniendo? La profeta que habla en ese video dice que ella vio en el Señor que este oleaje de apostasía iba a avanzar tanto de que mucho pueblo iba a ser engañado por ir tras estos malos ministros. Iban a ser engañados y extraviados de la verdad. Pero que estos se reunían para pedir ambiciosamente más poder, liderazgo. Y en esta pugna es donde un apóstata, un salido de la iglesia, se va a convertir en un anticristo. Dejemos de soñar, dejemos de andar mirando a estos malos ministros y miremos, como dice la Biblia, al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él nos llamó a la vida, Él nos tiene un lugar preparado en el reino del Padre. Él nos va a sentar a la mesa a disfrutar con cada uno de nosotros. Amén, hermanitos.
Judas 18 dice que sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Judas sabía por el Espíritu que se levantaría mucha apostasía, y no tan solo una apostasía pasiva, sino agresiva. Me refiero a que el Espíritu estaba haciéndole escribir a Judas lo que acontecería en estos últimos tiempos. ¿Cuántos vemos teatro dentro de las iglesias hoy en día? ¿Cuántos vemos teatro dentro de las iglesias hoy en día? ¿Cuántos vemos a un Dante Gebel haciendo unos chistes simplones? Hasta Jesús Adrián Romero ha caído en ese problema. Y cómo hemos sido seguidores de esas personas, porque han sido muy consagrados, ¿cierto? Han sido buenos ministros, pero ya no lo son. La pregunta es, ¿vamos a orar por ellos o no vamos a orar? Sí, porque grande es la misericordia del Señor. Así como Timoteo fue recuperado de ese error que les comenté, así ellos pueden ser recuperados. ¿Sabe por qué? Porque esa es la intención del Señor. Dice que esta maldad de Satanás no va a avanzar aceleradamente porque hay algo que lo detiene. ¿Y sabe cuál es ese algo que lo detiene? Tú y yo como iglesia, embestida por el Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad del Padre, para que estos predicadores extraviados se vuelvan de la mentira a la verdad. Y hay muchos que ya se han vuelto de la mentira a la verdad y se han vuelto a reconciliar con el Señor y están recuperados. Dice el Señor en el mismo Nuevo Testamento que si alguien consigue en este trabajo espiritual este propósito de volver a un alma del error a la verdad, ha salvado no tan solo la alma de esa verdad, de esa alma recuperada, sino su alma también la ha salvado. ¿Cuánto le dan palmas al Señor por esta sabiduría del Señor? Vamos a unirnos. Desde que Dios nos da estas enseñanzas, nos vamos a unir para hacerle guerra al diablo, para que este oleaje de apostasía no se siga levantando, porque como iglesia tenemos el poder de detener la apostasía y que no se pierdan muchas almas, porque las almas son del Señor, son del Señor, son del Señor. Él las creó, Él dio su sangre por ellas y no le pertenecen al diablo, le pertenecen al Señor, en el nombre del Señor Jesús. Levante su mano en el nombre del Señor y repita conmigo: diablo, en el nombre de Jesús, tú no vas a poder echar a perder las almas del Señor. Profetizado está que muchos se extraviarán, pero yo, en el nombre de Jesús, declaro que los que pertenecen al reino del Señor serán recuperados del error a la verdad, conforme lo dice la palabra del Señor. Dele palmas, celébrelo al Señor, porque el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Se van a volver el reino de Satanás, el ecumenismo tiene que detenerse, tiene que venirse abajo. Se cumplirá simplemente con los hijos de perdición solamente. Vuelvo a repetir, solo con los hijos de perdición. No te estoy hablando algo antiprofético, te estoy hablando algo profético. El Señor dijo de Judas y se cumplió lo de Judas. Dijo de Pedro, se cumplió lo de Pedro, pero Pedro se salvó. Pedro se arrepintió. De la misma manera va a suceder lo mismo si no dejamos de clamar al Señor por estas almas. Amén, hermanitos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 1:9 dice, como medida de precaución para cada uno de nosotros, porque muchas veces de repente el hermano ya
te conoce la estrategia, cómo persuadirte y jalarte de la verdad al error. Y sabe tu punto débil. Pero el Señor, para ponernos una cobertura, un sello de garantía, le dice a través del libro de Gálatas esto, 1:9, y que yo me acuerdo que para la gloria de Dios es como que si Dios me dice: Félix, este es tu caballito de batalla. Siempre para tu vida espiritual, este va a ser tu caballito de batalla, porque muchos episodios de tu vida van a tener que ver con esto. Amén. Cuando yo me convertí, el Señor me llamó a través de esta palabra, y que yo le estaba diciendo: Señor, yo ya estoy cansado de esta vida, me han predicado tu palabra, mira cómo estoy en el trabajo, estoy a punto de divorciarme, yo ya no sé qué hacer, pero mi mamá dice que si yo doblo mis rodillas delante de ti, tú me vas a hablar a través de tu palabra. Yo voy a abrir esta Biblia y quiero que me hables. Y me habló a través de este mensaje. Y este mensaje dice que si viene un ángel, aún si viniera un ángel, trayéndote o predicándote otro evangelio que no es el de Jesucristo, y hay que aclarar en esto, que no declara que Jesucristo ha venido en carne, no le creáis. No le creáis. No le creáis. Dice que ni siquiera le digas bienvenido. Ni siquiera le digas bienvenido. Porque si le dices bienvenido, te comprometes con su pecado apóstata. Amén. Así que este va a ser nuestro sello de garantía, nuestro servicio de resguardo a través de la palabra del Señor. No los aceptemos. No que no estás recibiendo un siervo de Dios. No, aquí dice la palabra, que si no me estás hablando de la verdad de Cristo, si me traes fábulas de hombre, hasta ahí nomás. No te digo bienvenido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a cumplir? En el nombre del Señor. Pero aquí viene lo más importante, hermanos. ¿Qué debe de haber en nosotros para que ningún viento de doctrina ajeno, extraño o equivocado nos arrastre con ella? La palabra. Esta es nuestra generación que nos espera. Eso ya me está demostrando que hay celo por la palabra. Bienaventurados los que tenemos celo por la palabra de Dios. Bienaventurados los que amamos la venida de Cristo. Amén. La hermanita dijo la palabra, pero ¿qué hay que hacer con la palabra? Un minuto y te vas a la biblioteca. Y después me pongo el canal 41 y me estoy todo el día ahí. O el 29, o el 43, todos los cristianos que pueda haber. Que no digo que está de más, que es malo, pero que hay que saber discernirlo todo. Amén. Todo te es conveniente, pero no todo te aprovecha. Amén. Temprano le decía a mi hermanita, si yo te invito un plato de ceviche, tú te vas a preguntar cómo lo he preparado, ¿cierto? De repente no me lavé las manos, ¿cierto? O de repente le eché pimienta que no te gusta, ¿cierto? O de repente lo hice con un pescado que tiene mucho colesterol, que te hace daño. Pero, ¿y si tú te lo preparas? ¿Cómo te lo vas a preparar? De la mejor manera, ¿cierto? Y te lo vas a comer de buenas a primera, porque eres consciente de lo que te has preparado. ¿Y qué me dices de la palabra del Señor? Nos encanta estar todo el tiempo escuchando mensajes que otros nos preparan. Pero ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros de esforzarnos por matarnos, edificarnos, convertirnos nosotros mismos? Porque dice
no dice lámpara a los pies de otros, es tu palabra para mí, sino dice lámpara a mis pies, es tu palabra. ¿Qué significa? Que hay que escudriñar las escrituras. No hay que leerlas, hay que escudriñarlas. ¿Cierto? No que no hay tiempo. ¿Y cómo hay tiempo para otras cosas? ¿Cierto? Hoy en día el tema del WhatsApp nos quita más tiempo. No que estamos hablando de cosas de Dios. Perfecto, no te lo quito. El primer WhatsApp celestial es este. Y de este no te apartes. De este no nos apartemos. Porque ningún viento de doctrina nos va a arrastrar si estamos bien afirmados en esta palabra. Que esta palabra, hermanos queridos, se convierta en miel a nuestro paladar. Nuestro hermano Alfredo nos predicó respecto a la comunión y nuestro hermano Bruno en la Cruzada de Lima. Y tocaron algo importante respecto a la intimidad, ¿cierto? Y en estas fases de la intimidad hablaba del beso, ¿cierto? Y habló del beso francés, ¿cierto? Ese beso con lengua, ¿sí? Pues ese beso con lengua lo habla Salomón desde hace tiempo, inspirado por el Señor en términos espirituales. Dice que debajo de la lengua y del paladar de la mujer fluye vino y mosto de granadas, algo agradable, ¿cierto? ¿Te gustaría que el Señor venga y beba de ti como iglesia, de tu paladar espiritual, debajo de tu lengua espiritual, ese vino y ese mosto? ¿Sí? Pero si queremos que eso suceda, no podría suceder si no hay esto en nuestro espíritu. Si esta palabra no es realidad, podemos estar aquí danzando, podemos estar haciendo muchas actitudes espirituales, muchos gestos espirituales, que son reales, sí. Pero la pregunta es, si no dejan fruto en nuestras vidas, simplemente va a ser un teatro espiritual. Pero si dejan fruto en nuestras vidas, es una realidad de nuestra vida y comunión con Cristo. Que nadie nos arrastre de esta gran verdad hacia la mentira, de la cual Satanás se ha encargado de levantar. Muchos en este trabajo de Satanás han colaborado hasta el límite de dejar a mucha gente en su pobreza. Yo he visto y conozco de casos de gente que les han dicho y les han prometido que Dios les va a dar muchas riquezas si traen hasta sus pertenencias para ofrendarle al Señor. Y han habido casos que hasta hermanos en esa fe han perdido sus casas, sus pertenencias, y ahorita no tienen nada. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amadores de sí mismos, egoístas, que no les importa la demás gente, ávaros, que se reservan, que escatiman las cosas, vanagloriosos, que se alaban a sí mismos, egoístas, no les importa los demás, burladores, menosprecio de los demás, blasfemos, injurian a Dios, desobedientes de los padres o de los pastores. Esto se ve cada día más.
ingratos que no valoran lo que otros hacen por ellos. Son gente sin gracia, impíos, que no tienen amor por las cosas santas, sino tienen amor por sus propios vientres. Ay de aquellos pastores que aman más sus vientres que a las ovejas, está profetizado. Calumniadores que acusan falsamente para hacer daño a otros, intemperantes que no pueden refrenar sus apetitos sexuales o carnales, crueles, se deleitan haciendo el mal, aborrecedores de lo bueno. No solo no hacen lo bueno, sino que lo aborrecen. Traidores, violan la fidelidad de sus fieles, de sus congregantes, impetuosos, precipitados, violentos, infatuados, son engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Le dan un vuelo tremendo a su propia carne. Debemos de tener confianza, hermanos queridos, que aunque estos días sean malos, y con esto termino, es cierto que habrá todo tipo de pruebas, pero de todas ellas nos librará el Señor. Debemos de mantenernos firmes en la sana doctrina, confiados que sea el final de los tiempos de los cristianos fieles, pero que debemos de estar conscientes de que nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la angustia, ni el hambre, ni la apostasía, ni los engañadores, ni los burladores, ni los blasfemos nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengan paz, que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Amén, hermanitos. Gloria al nombre del Señor.